Escucha esto. Ferran Torres entró desde el banquillo en la final del Mundial 2026. Minutos después, marcó el gol que le dio a España el título. Y menos de un mes después de levantar la Copa del Mundo, ya había cambiado de club. El PSG cerró su fichaje desde el Barcelona por alrededor de 50 millones de euros, con un contrato hasta 2031. Es el primer jugador de la historia en marcar el gol de una final mundialista y cambiar de club en la misma ventana. No podemos afirmar eso sin revisar absolutamente todos los casos históricos, pero sí podemos demostrar algo extraordinario. Ferran pasó de ser suplente en una final mundialista a convertirse, semanas después, en un fichaje importante del campeón de Europa. Y para entender cómo llegó hasta aquí, tenemos que regresar 6 años. Bienvenidos al canal donde los datos del fútbol cuentan lo que el marcador oculta. Hoy vamos a recorrer la evolución de Ferran Torres con España, desde aquel partido contra Alemania que lo puso en el mapa internacional, pasando por Qatar 2022 y la Eurocopa 2024, hasta llegar al momento más importante de su carrera. La RFF registra 25 goles en 64 partidos con la selección absoluta, pero lo interesante no es solamente la cifra, es dónde aparecen esos goles, porque Ferran ha pasado buena parte de su carrera compitiendo por minutos, y aún así cada vez que España necesitó resultados, siguió apareciendo. Número 5. Nations League 2020. El hat-trick contra Alemania noviembre de 2020. Ferran Torres tiene apenas 20 años. España recibe a Alemania en Sevilla y termina ocurriendo algo completamente inesperado. 6-0. Ferran marca 3. El primero en el minuto 33. El segundo en el 55. Y el tercero en el 71. Un hat-trick contra Alemania con apenas 20 años. Aquella noche fue su gran presentación internacional. La RFF recuerda el partido como uno de los momentos que marcaron el inicio de su explosión con España. Y lo importante es el contexto. Ferran todavía no era una estrella consolidada, acababa de comenzar su carrera internacional, pero en una sola noche pasó de ser una promesa a convertirse en uno de los nombres de los que todo el mundo hablaba. Y 2 años después tendría su primera gran oportunidad en un mundial. Número 4. Qatar 2022. 2 goles en su debut mundialista. España debuta en Qatar contra Costa Rica. El resultado, 7-0. La mayor goleada de España en la historia de los mundiales. Y Ferran marca 2. Primero, de penalti. Después, en la segunda mitad, dentro del área. 2 goles en su primer partido de un mundial. España terminaría eliminada en octavos contra Marruecos. Pero Ferran ya había dejado su primera marca en una Copa del Mundo. Y hay un detalle interesante. Tenía solamente 22 años. Ya había marcado 3 contra Alemania. Ahora tenía 2 goles en un mundial. Pero todavía no había levantado un gran trofeo con España. Eso cambiaría 2 años después. Número 3. Eurocopa 2024. El suplente que terminó campeón. Llegamos a Alemania 2024. España tenía una generación llena de talento. Rodri, Dani Olmo, Nico Williams y un Lamine Yamal que todavía era adolescente. Ferran tenía que competir por minutos. En el último partido de la fase de grupos, España se enfrentó a Albania. Ferran fue titular y marcó el único gol del partido. Recibió el pase de Dani Olmo y definió para el 1-0. Además, fue elegido jugador del partido por UEFA. España terminó ganando la Eurocopa. Ferran no fue la gran estrella del torneo, pero volvió a casa como campeón. Y aquí aparece uno de los patrones más curiosos de su carrera. En su club tenía que luchar por minutos. Con España seguía levantando trofeos. Eurocopa 2024. Y después vendría el Mundial. Número 2. 2025-26. Los números que cambiaron su valor antes de llegar a la final del Mundial. Tenemos que mirar su última temporada con Barcelona. Porque la narrativa de que Ferran era simplemente un jugador de segunda línea no encaja completamente con sus números. En la temporada 2025-26 marcó 21 goles en 49 partidos con el Barcelona en todas las competiciones. En la liga fueron 16, y esos 16 le permitieron compartir el trofeo Zarra con Lamine Yamal. Así que sí, Ferran competía por minutos, pero también estaba marcando goles, muchos. Y llegaba al Mundial con una trayectoria internacional cada vez más importante. Entonces llegó el torneo de 2026. España tenía un ataque lleno de alternativas. Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres y otros jugadores capaces de ocupar las posiciones ofensivas. Ferran no tenía garantizado ser titular, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque el partido más importante de su vida estaba esperando. Número 1. Final del Mundial 2026. El gol que cambió todo. 19 de julio de 2026. MetLife Stadium. España contra Argentina. La final del Mundial. El partido llega al tiempo suplementario sin goles. España necesita una jugada. Ferran está en el banquillo. Y entonces entra. Minuto 106. Nico Williams prolonga de cabeza el balón. Ferran ataca el espacio. Y define de primera. Gol. 1-0. España campeona del mundo.
Ferran Torres acaba de marcar el gol más importante de su carrera, y ahora llega la segunda parte de la historia, porque el Mundial terminó el 19 de julio, y Ferran no tardó demasiado en cambiar de camiseta. El PSG llegó a un acuerdo con Barcelona por alrededor de 50 millones de euros. Ferran firmó por 5 temporadas, hasta 2031. Piénsenlo, 19 de julio, campeón del mundo. Semanas después, jugador del PSG. Y el fichaje no llegó solamente por aquel gol. El PSG estaba comprando a un jugador que acababa de marcar 21 goles con Barcelona durante la temporada 2025-26, que tenía experiencia en grandes torneos y que podía jugar en diferentes posiciones del ataque. El Mundial simplemente hizo que todo el mundo volviera a mirar hacia él. Y ahora llega el verdadero desafío, porque París no es un lugar donde tengas garantizada la titularidad. El PSG tiene a jugadores como Dembélé, Kvaratskhelia, Doué y Barcola. Ferran tendrá que competir nuevamente por minutos. Pero esta vez hay una diferencia. Ya no llega como una promesa. No llega simplemente como el jugador de rotación del Barcelona. Llega como campeón del mundo y autor del gol de la final. Y eso cambia completamente el escenario. Si miramos toda la trayectoria, el camino es bastante curioso. 2020 hat-trick contra Alemania. 2022, 2 goles en su debut mundialista. 2024, gol contra Albania y campeón de Europa. 2026, 21 goles con Barcelona. Y después, gol en la final del Mundial y campeón del mundo. Y pocas semanas más tarde, fichaje por el PSG. En total, Ferran ya suma 25 goles con España en 64 partidos. La historia todavía no termina, porque ahora viene la parte más difícil, demostrar que ese gol en la final no fue el punto máximo de su carrera, sino el comienzo de una nueva etapa. ¿Creen que Ferran Torres será titular indiscutible en el PSG o volverá a ser el jugador que entra desde el banquillo? Y quiero un número. ¿Cuántos goles creen que marcará en su primera temporada en París? Déjenlo en los comentarios. Dale like si quieres que hagamos la visualización completa de su carrera, torneo por torneo, y suscríbete al canal porque el próximo análisis va a comparar a los máximos goleadores históricos de España y México en los grandes torneos de la FIFA. Nos vemos en el próximo.